Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Yo soy el licenciado Alberto López Merlán. Y esto es Entre Colegas. En el día de hoy tenemos uno de tantos invitados especiales que hemos tenido, pero el de hoy sin duda que es una persona que me emociona mucho anunciarla debido a no solamente la pasión que siente por el derecho, sino también lo mucho que ha ayudado a la comunidad jurídica con todo el conocimiento que posee en cuanto al asunto que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Y sin más, los presento con el licenciado Ariel Caro Pérez. Hola, saludos, Leslie, saludos. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir, de verdad que sí, esto es un tema que es súper interesante y que sabemos que hay unos cambios propuestos en la legislatura o se están por discutir unos cambios, así que nos encanta que haya venido y se lo agradecemos inmensamente. Muchas gracias, profesor. Claro, y a modo introductorio para nuestros espectadores, vamos a estar hablando en el día de hoy sobre lo que es el manejo de los casos de impericia médica, específicamente el manejo adecuado de esos casos, cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista de un abogado que se dedica precisamente a litigar este tipo de casos y qué medidas se están ventilando en estos momentos, si alguno en la legislatura, que pudieran incidir sobre este tema. Así que, sin más, profesor, vamos a comenzar formalmente con nuestra entrevista. Y lo primero que quiero, ¿verdad?, es que usted le comente a nuestros espectadores, o de manera breve, quién es el licenciado Ariel Caro Pérez. Bueno, pues Ariel Caro Pérez es un muchacho, no tan muchacho, que nació en Mayagüez y se crió en Moca, ¿no? Estudió en la escuela pública y en la Universidad de Puerto Rico y el estudio de Derecho en la Universidad Interamericana, ¿no? Pues soy abogado practicante desde el año 1990. Estudié, como les indiqué, en la Facultad de Derecho en la Universidad Interamericana. Me graduó y fui reclutado por el entonces juez asociado Federico Hernández Denton como uno de sus oficiales jurídicos, una experiencia increíble, ¿no? El juez Hernández Denton fue uno de mis mentores, ¿no? Luego me fui a la práctica privada con el bufete de don Álvaro Calderón, mi otro maestro, mi otro mentor. Estuve por espacio de 7 años y desde el año 97, pues, ejerzo la práctica privada de la litigación civil, de daños y perjuicios, responsabilidad penal, entre otras, e impericia médica, ¿no? Y desde el año 91 fui reclutado como profesor a tarea parcial, profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Interamericana, donde he ofrecido varios cursos. Y por los últimos 10 años o 15 años aproximadamente, he ofrecido los cursos de responsabilidad médica, ¿no? También fui conferenciante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, también los cursos de impericia médica y responsabilidad civil extracontractual. Y pues eso es lo que somos. Sí, ¿no? Y impresionante, y sabemos que también actualmente ha ofrecido cursos, nos mencionó el Colegio de Abogados, con el mismo microjuris. Yo he tenido la oportunidad de ver un curso que usted ofreció de impericia médica con el Código Civil actual del 2020, claro, y de verdad que quedé encantado. Muchas gracias. Así que es un deleite tenerle. Y ahora que estamos hablando del tema, pues específicamente le pregunto, ¿qué es eso de impericia médica dentro del ámbito del derecho? Sí, cómo no, cómo no. El concepto correcto es impericia médica. A veces se habla de mala práctica médica, que es un calco del inglés, de medical malpractice. Realmente la impericia médica no es otra cosa que una acción civil en daños y perjuicios donde se le impone responsabilidad a un médico por una desviación a la norma médica de atención. Esa es una de las vertientes de la responsabilidad médica, ¿no? Está la responsabilidad hospitalaria, donde a la institución médica, a la institución de salud, se le impone responsabilidad de distintas formas. Puede ser una responsabilidad directa por actuaciones constitutivas de impericia hospitalaria, una responsabilidad vicaria, donde él respondería por la negligencia de terceros, que usualmente son o empleados, o cuando se da unas situaciones la responsabilidad de los médicos con privilegios, o en otras instancias que han sido establecidas por decisiones judiciales, ¿no?
Y también cae dentro de la responsabilidad por impericia médica las violaciones al consentimiento informado, que es una vertiente de la responsabilidad por impericia médica. Así que cuando estamos hablando de impericia médica es cuando hay un incumplimiento con una norma médica, impericia, hay un error, una negligencia, una desviación, y ese error, esa negligencia, esa omisión o esa acción culposa del médico causa un daño al paciente y por ende el paciente tiene derecho a reclamar compensación por esa desviación, por esa impericia médica. Usted mencionó que impericia médica es un término y responsabilidad hospitalaria es otro término. Ahora bien, ¿qué leyes regulan estos dos tipos de responsabilidades? Sí, cómo no. Bueno, como les indiqué, es responsabilidad civil extracontractual. Es lo que se conoce comúnmente como daños y perjuicios. Mucha gente le llama los torts. Realmente ese concepto no es jurídicamente correcto, no se trata de un tort. Se trata de una acción en daños y perjuicios. Normalmente el estatuto o la ley aplicable es actualmente el artículo 1541 del Código Civil de Puerto Rico, que es lo que era antes, bajo el viejo código de 1930, el artículo 1802, que es el artículo que impone responsabilidad por actos u omisiones culposos o negligentes que causen un daño a otro. Ese es el estatuto principal. Hay una serie de leyes especiales que se han ido aprobando a través de los años, ¿no? Como por ejemplo, hay la ley que regula salas de emergencia, la llamada Ley 35, que impone responsabilidad a los hospitales. Recientemente se aprobó una importante ley en el año 2017, que es la Ley 47, que trabaja un poco con el tema de la intervención de las aseguradoras de planes médicos con el juicio profesional de los médicos. Y esa ley 47 del año 2017 impone responsabilidad a las aseguradoras de planes médicos que intervengan con el juicio médico por consideraciones mercantiles o consideraciones o actuaciones prohibidas por el estatuto, y eso cause un daño. Recuerden que en la responsabilidad civil extracontractual siempre tiene que haber el elemento de la causalidad. Siempre. O sea, la acción negligente tiene que haber causado el daño, porque si el daño lo causó otra cosa, pues no, otra actuación que no fue la negligencia del médico, pues no hay responsabilidad. Se tienen que dar los tres elementos: la negligencia del médico, el daño y la relación causal entre la negligencia del médico y el daño, o la negligencia del hospital y el daño en términos generales, ¿no? Y así ha habido múltiples legislaciones que se van creando para imponer responsabilidades, pero también para imponer defensas, ¿no? Hay mucha legislación para imponer defensas, tanto a los médicos como a los hospitales. Pero en esencia, el estatuto aplicable es el famoso artículo 1802, que ahora, a partir de la aprobación del Código Civil del 2020, a partir de noviembre del 2020, es el artículo 1541, que esencialmente es igual. Profesor, y le pregunto, hablamos de leyes, pero en este tipo de casos también habría que recurrir a la jurisprudencia para buscar elementos para sostener una causa de acción. Sin duda. El origen de la responsabilidad por impericia médica es casuístico, es jurisprudencial. Esencialmente, y en nuestras investigaciones identificamos un primer caso de impericia médica en el año 1902. O sea que estamos hablando ya con jueces norteamericanos luego de la invasión, del cambio de soberanía, ¿no? Entonces, obviamente eran jueces norteamericanos que formados en el common law, en el derecho común angloamericano, e importan las doctrinas del common law y las incluyen en nuestro ordenamiento jurídico. Al pasar el tiempo, pues se van atenuando a base de la responsabilidad civil del derecho civil continental, ¿no? Pero sí, en efecto, hay mucha influencia del common law. Y sí, hay muchas doctrinas que han sido incorporadas jurisprudencialmente. Luego la Asamblea Legislativa las ha convertido, muchas de ellas, en leyes, ¿no? Pero en esencia, sí, hay mucho pronunciamiento jurisprudencial. Son decisiones del Tribunal Supremo.
Interesante. Y le pregunto, profesor, porque usted estaba discutiendo hace poco ya, los requisitos, cuáles son los elementos para una causa de acción, de daños en el caso de impericia médica. Le pregunto, o sea, ¿en qué se diferencia una reclamación de impericia médica a una reclamación, digamos, normal de daños y perjuicios? ¿Qué diferencia hay? Sí, hay una diferencia sustancial. Como les dije, la impericia médica y la impericia hospitalaria es una acción de responsabilidad civil extracontractual, que significa que no hay un contrato entre las partes, sino que hay una actuación negligente fuera de un contrato. Bien, la diferencia fundamental es en la definición de la negligencia. Es esencialmente, porque en los casos de impericia médica se requiere un estándar de negligencia más robusto, más complejo. Por ejemplo, usted hablaba de los casos ordinarios de daño y perjuicio. Vamos a coger un caso ordinario, normal. Una caída en un establecimiento comercial. Pues el estándar de negligencia es que hubo un descuido en el cual pues tenía conocimiento de ese descuido, como por ejemplo que dejó un piso mojado, una condición de peligrosidad. Había un descuido que una persona prudente y razonable debe anticipar que si dejas por mucho tiempo un piso mojado, es previsible que se va a caer la persona y va a sufrir un daño. Y la definición de negligencia, dice la jurisprudencia, que es tan amplia como la conducta humana. ¿Se acuerdan de aquellos casos? Claro. El caso de Ramos versus Carlos y Sucesión Reyes, etcétera, etcétera. Muy bien. Ese es un estándar de negligencia bien sencillo, ¿no? En la impericia médica, no. En la impericia médica, para que un médico sea responsable, primero tiene una presunción de corrección. Una presunción que impuso el Tribunal Supremo, no es por legislación, se adoptó. Se adoptó precisamente de algunas jurisdicciones del Common Law, originalmente del estado de Georgia, ¿no? Una decisión del Tribunal Supremo del estado de Georgia. Una presunción de corrección. ¿Qué significa eso? Que ya de entrada se presume que el médico actuó correctamente. Y es el único profesional, de hecho, es la única parte demandada donde hay una presunción de que actúa correctamente. No existe más ninguna. Esa es una gran protección que tienen los médicos. Y le corresponde al paciente rebatir esa presunción de que actuó correctamente mediante la presentación de prueba pericial que establezca, uno, ¿cuál es la norma médica aplicable? Y la norma médica aplicable solamente la establecen ¿quiénes? Los médicos a través de sus publicaciones, los tratados, etcétera. Dos, que el médico incumplió esa norma y que ese incumplimiento de la norma médica causó un daño. Como verán, los casos de impericia médica son complicados, porque el reclamante tiene que probar con prueba científica que el médico se apartó de lo que es en inglés, lo que se conoce en inglés como el Standard of Medical Care, que es la norma de atención médica exigible. ¿Y cuál es esa norma de atención médica exigible? Es aquella norma que establecen los modernos medios de comunicación y enseñanza para establecer cuál es el debido cuidado que se le debe dar a un paciente. En palabras sencillas, lo que dicen los textos médicos. Si los textos médicos dicen que un paciente tiene fiebre, está vomitando, tiene diarrea, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial y establecer que es más o menos probable que tenga una gastritis o pueda tener un malestar generalizado, etc. ¿Y de dónde surge eso? De la literatura médica. Así que esa es la gran diferencia que existe entre un caso normal de impericia médica, de un caso normal de daños, como usted lo mencionó, a un caso de impericia médica, que es más complejo. ¿Usted entiende que actualmente se están litigando en Puerto Rico muchos casos de impericia médica? Bueno, hemos tenido la oportunidad de examinar las últimas estadísticas de la OAT, que las hemos solicitado para nuestras preparaciones y estudios, ¿no? Y para la universidad. Y ha habido un leve decrecimiento. No ha habido un aumento en la litigación, sino ha habido una leve disminución. Puede haber muchos factores
en las últimas estadísticas toman en consideración también el periodo de pandemia, ¿no? Ujú. Y toman en consideración el periodo de posmaría, ¿no? Pero yo creo que también hay un elemento, quizás no tan constatable, de la dificultad de los casos. Y por otro lado, la dificultad de conseguir prueba pericial para los reclamantes. Ese es un criterio, yo creo que es importante para que haya quizás menos litigación que en años anteriores. Y cuando usted dice dificultad, ¿se refiere a dificultad en encontrar peritos o dificultad en económicamente poder sostener un caso de esta naturaleza? Las dos Wow. razones. Bueno, vamos a tocar primero la dificultad de conseguir peritos. Y esto no es nuevo, licenciada Ujú. y compañeros. Esto el tribunal lo viene informando desde la década del 60. En el normativo caso de Oliveros versus Abreu, que es un caso que se discute en la facultad, una opinión de la década del 60, ya el juez Rigao, padre del senador Marcos Rigao, del compañero abogado licenciado Marcos Rigao, el juez Rigao, que era una gran institución en el Tribunal Supremo, un juez cultísimo, en esa importantísima opinión de Oliveros versus Abreu, ya va mencionando la dificultad que tienen los reclamantes de tener prueba pericial. Porque no hay peritos en la jurisdicción, porque hay una realidad gremial, ¿no? Los médicos no les gusta declarar en contra de sus compañeros, de sus pares, ¿no? Entonces, pues en el patio no hay mucho ofrecimiento. Entonces hay que acudir fuera de Puerto Rico a buscar peritos. Y eso incrementa los costos. En la década del 80 hubo una opinión disidente o concurrente en el caso de Clínica Gubern. Ahí hay una opinión del juez Rebollo magistral, donde discute la problemática real de los peritos en 1980. En el 2025, compañera y compañeros, es igual o peor. Realmente es bien difícil conseguir peritos en Puerto Rico. Y segundo, cuando se consiguen, a veces sale demasiado costoso, ya sea en Puerto Rico o buscarlos en Estados Unidos, vis a vis la posible compensación que reciba una persona víctima de impericia. No olvidemos que nuestro derecho de daño es un derecho compensatorio. Ujú. O sea, no es punitivo, con excepción ahora Claro. de las enmiendas en el Correcto. artículo 1538, segundo párrafo, bajo el nuevo código que establece unas instancias particulares a modo de excepción sobre el daño punitivo. Pero nuestro derecho de daño es compensatorio, a diferencia de los Estados Unidos. Eso es importante saberlo. En nuestro derecho de daños es distinto. Y al ser compensatorio, usualmente las compensaciones son menores. Y segundo, aquí no hay jurado, con excepción de los juicios en la Corte Federal, que limitadamente se puede obtener juicios en el Tribunal Federal, donde las compensaciones pueden ser mayores. Así que desafortunadamente, licenciada Correa, a veces los pacientes tienen la problemática de que hay un análisis de costo-beneficio. Y eso es terrible, porque eso es un ataque directo al acceso a la justicia de los pacientes. Si los pacientes no pueden llegar a los tribunales para ventilar las reclamaciones en daños producto de una impericia médica por razones estrictamente económicas, eso es un problema de acceso a la justicia. Ese es uno de los componentes del problema de acceso a la justicia que tienen los pacientes en los casos de impericia médica. Y aprovechando ahora que trae el tema de acceso a la justicia, y qué bueno que lo trae de manera muy puntual, y claro, sabemos que los abogados no nos podemos anunciar como especialistas en ciertos asuntos, pero ciertamente el bagaje que usted tiene en cuanto a este tema le permite opinar sobre ello. ¿Usted piensa que deben seguirse litigando solamente mediante prueba pericial estos casos, o que se debe permitir otro tipo de prueba precisamente para permitir el acceso a la justicia? Es interesante esa pregunta porque, por ejemplo, este semestre yo estoy dando un seminario de impericia médica, ¿no?
Entonces, precisamente ayer un estudiante estaba discutiendo su trabajo y él estaba haciendo un trabajo de derecho comparado sobre la presunción de corrección, ¿no? Y estábamos analizando distintas jurisdicciones sobre el tema y hay unas cosas interesantes, por ejemplo, en México, en Chile, donde los esquemas probatorios son distintos, se habla de la dualidad. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden trabajar. Yo pienso que se debe considerar también propuestas que las hemos discutido en el Colegio de Abogados, las he discutido informalmente con algunos legisladores, crear un modelo de arbitraje, pero no el arbitraje actual, un modelo muy similar al que hay en el Seguro Social. No sé si saben que cuando un paciente solicita los beneficios del Seguro Social y son denegados, pues tiene derecho a recurrir a vistas administrativas, que son vistas que las preside un juez administrativo, ¿no? Y son vistas donde el peso de la prueba evidentemente lo tiene el beneficiario, pero es el propio Seguro Social el que provee la prueba pericial para evaluar las reclamaciones. Y dentro de esa prueba, claro, el beneficiario puede también presentar su prueba pericial, pero es el propio departamento del Seguro Social, ¿no? Quien provee la prueba pericial para evaluarla. Prueba pericial física, prueba pericial emocional, psicológica, psiquiátrica, prueba pericial sobre factores vocacionales. Y yo creo que en Puerto Rico se puede atender algo similar en algún tipo de casos. Yo reconozco que hay unos casos que se tienen que ventilar en los tribunales, ¿no? No se puede negar la revisión judicial, como ustedes lo saben, pero casos que son más catastróficos, cuando digo catastróficos sobre la severidad de los daños, pero por otro lado, casos que tienen menos severidad de daños, quizás el paciente puede aceptar unas cuantías menores de compensación a cambio de no tener que presentar prueba pericial y que sea los propios médicos puertorriqueños quienes puedan servir de peritos, a un banco de peritos donde se pueda evaluar. Y puede ser un filtro incluso para reclamaciones que no necesariamente sean meritorias, que se pueden ya en el camino ir eliminando, y eso también podría descongestionar los tribunales, ¿no? Así que son ideas así más o menos generales que se pueden trabajar, pero el tema sí de la falta de prueba pericial es un tema histórico que desafortunadamente ni el Poder Judicial ni la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo menos han atendido, y es un problema que incide sobre el acceso a la justicia. A mí me parece, quisiera detenerme antes de continuar con las preguntas porque ese tema me parece muy interesante en cuanto al acceso a la justicia, y ese proceso de arbitraje o mediación, como se le quiera llamar, claramente va a tener sus virtudes como tendrá sus defectos, igual que los tribunales. Claro. Pero me parece que es una iniciativa interesante porque tal vez, como usted dice, nosotros, Leslie y yo, somos abogados litigantes y hemos tenido casos donde el cliente no tiene el dinero para poder costear el pago de los honorarios de un perito. Entonces, a veces los abogados tienen que hacer una evaluación de decir, mira, este caso vale la pena yo invertir. Entonces, con el cliente que tal vez no tiene un caso muy sólido, pues de cierto modo se le está negando ese acceso a la justicia. Así es. Porque lamentablemente, pues como no tiene los medios económicos, pues no puede tocarle la puerta al tribunal. Así que ese tema también me llama la atención porque evidentemente si es arbitraje, pues partimos de la premisa que va a ser un proceso muchísimo más expedito, económico, y que va a estar presidido y asistido por profesionales de la salud, que entiendo que es una propuesta que se debería estudiar. Así que me encanta que haya traído ese tema. Y antes de nuevo de cederle el turno a mi compañera, le quisiera preguntar, porque sí vi que mencionó de hospitales y mencionamos el Código Civil del 2020, y usted me corrige si estoy equivocado, pero me parece que el Código Civil actual que tenemos, ¿hay alguna disposición sobre responsabilidad hospitalaria objetiva
Quisiera que por favor nos aborde sobre ese tema. No? Sí. Pues ese es uno de los grandes cambios que hubo en el Código Civil del 2020, ¿no? Como sabemos, el Código Civil es el cuerpo de leyes más importante después de la Constitución, ¿no? Es el que regula todo el ámbito privado, ¿no? Desde antes del nacimiento hasta la muerte, hasta el fallecimiento, ¿no? Entonces nuestro código, la última edición era de 1930, pero era un código del siglo XIX, ¿no? Obviamente, fundamentalmente procedente del Código Español, con gran influencia del Código Napoleónico y los códigos germánicos, ¿no? Fue revisado por muchos años y en el 2020 se aprobó. Ustedes comprenderán y saben, hubo muchas críticas sobre la forma en que se aprobó y algunas disposiciones. En materia de responsabilidad civil extracontractual, mi opinión fue que fue mejorado. Esa es mi opinión y siempre lo he planteado pública y privadamente. Me parece que hubo unos buenos cambios en materia de responsabilidad civil extracontractual que comienzan desde el artículo 1536 hasta el 1545, en efecto. El artículo 1541 es un artículo importante porque recoge las normas de responsabilidad objetiva que antes estaban solamente en el artículo 1803 en unas instancias muy limitadas. Ustedes se acordarán los daños causados por un animal, la ruina, etcétera, de una vivienda. Y en el Código Civil no había nada de disposición específica de hospitales en ninguna vertiente. Pues el legislador incluyó en el artículo 1541, inciso G, subinciso 1 y 2, dos instancias de responsabilidad hospitalaria. Es decir, que incorporó dos supuestos, dos situaciones, dos excepciones, en la cual el hospital responderá de forma objetiva. Mucha gente sigue llamándole la responsabilidad absoluta y eso es un error. El Tribunal Supremo lo aclaró en el caso de McNeil, una opinión fantástica del juez Martínez Torres. El concepto no es responsabilidad absoluta, eso no existe, es responsabilidad estricta u objetiva. Que significa que no necesariamente hay que presentar prueba de culpa o negligencia, pero tiene que haber unos elementos de responsabilidad. La clásica responsabilidad objetiva es la responsabilidad del manufacturero. Y la gente piensa que la responsabilidad del manufacturero es más fácil la litigación porque no hay que probar culpa o negligencia. Señores, es más difícil que los casos de impericia médica porque hay que probar la responsabilidad en el diseño de un manufacturero y que esa fue la causa del daño. Así que imagínense ustedes y yo no sé si ustedes son ingenieros ni cerca de manufactura, yo no, ni cerca de eso. Imagínense lo complicado que es probar un defecto de diseño, pero también un defecto de manufactura. Imagínense lo complicado que es eso. Pues el Código Civil precisamente tiene dos disposiciones específicamente de responsabilidad del manufacturero, que es un gran cambio del Código Civil. Y con respecto a hospitales, pues tiene dos instancias. Y es cuando el hospital habrá de responder cuando el daño ha sido causado por una franquicia médica contratada por el hospital. Y ese aspecto es bien importante porque esa es una nueva práctica de ejercer las funciones hospitalarias. Los hospitales contratan grupos profesionales para que corran algunas áreas de los hospitales, normalmente sala de emergencia, el cuidado intensivo neonatal, algunas de radiología, rayos X, sí, exacto. Anestesiología, rayos X, etcétera. Y entonces se crean unas entidades, usualmente corporaciones profesionales o llamadas sociedades limitadas, donde tienen ese control. Hubo un caso importantísimo, un caso normativo, una gran opinión del Tribunal Supremo normativa, que la escribió el juez asociado Cortov Caraballo, el caso de Zagardía versus Hospital de Auxilio Mutuo. Y ahí es que se discute extensamente la figura de las franquicias médicas y la responsabilidad. Y en ese caso el Tribunal Supremo, y es importante decirlo porque hay que aclarar unos conceptos que he escuchado públicamente que no son correctos.
el Tribunal Supremo fue bien claro de que la responsabilidad del hospital es solidaria y es una responsabilidad directa por la culpa de la franquicia médica constitutiva de impericia médica, claro está, que haya causado un daño a un paciente. Así que, por ejemplo, si un paciente recibe un daño de un grupo de anestesiología, que es una corporación profesional que contrató con el hospital X, pues ese grupo ahí respondería el anestesiólogo en su carácter personal, podría responder la franquicia médica y el hospital respondería de forma directa. Eso está resuelto en el caso de Sagardía. En esencia, el legislador lo que hizo fue coger la figura, la decisión de Sagardía y ponerla dentro del contexto de la responsabilidad objetiva en el Código Civil. Bien. El segundo supuesto, y es bien claro porque el Supremo no habló de responsabilidad vicaria, habló de responsabilidad directa. Y está bien claro en la opinión. El segundo supuesto es, y quizás ahí yo puedo entender que el lenguaje del legislador no fue el más bonito, el más claro, ¿no? Inteligible. Sí, dice, en aquellos casos donde el paciente acude a una institución médica sin referido médico. Yo sé lo que quiso hacer el legislador. Lo que quiso hacer el legislador es distanciarse del famoso caso de Márquez. Pues se acordarán ustedes del caso de Márquez, que es el caso que analiza la figura del médico con privilegios. Sí. Y en ese caso de Márquez, el Tribunal Supremo, una exquisita opinión del juez Rebollo López, adopta la doctrina corporativa aparente y hace una distinción de cuándo el hospital responderá en los casos de médicos con privilegio, porque va a depender de a quién el paciente le confirió el cuidado principal. Si el cuidado principal se lo dio a su médico, por ejemplo, va al cirujano, a la oficina del cirujano, le dice, mire, yo necesito que usted me atienda un nacido que tengo aquí. Ah, cómo no, pero si yo tengo que operarte y te opero en el hospital tal. Y yo tengo privilegios en el hospital. Es decir, que no hay una relación contractual, sino que es una relación de privilegio. Y él va al hospital y el médico incurre en impericia médica. En ese supuesto general, basado en el caso de Márquez, el hospital no tendría responsabilidad, porque el cuidado principal se lo dio ¿quién? El médico, que era médico con privilegio. Claro. Pero cuando el hospital, dice el caso de Márquez, también le provee el tratamiento principal en ese caso, si se complicó y tuvieron que ponerle otros médicos, otros servicios hospitalarios, ya el hospital interviene, pues ahí, por la doctrina corporativa aparente, respondería. El legislador, para distinguir el caso de Márquez, dice, cuando un paciente acude a una institución médica sin referido médico. Mis amigos, ¿cuándo un paciente acude sin referido médico? En sala de emergencia, es la única forma. O sea, la única forma concebible, porque nadie va a una institución médica a recibir tratamiento médico sin referido médico, a menos que tú entres por sala de emergencia, porque tú no puedes ir a tocar puerta a la oficina del médico dentro del hospital para decir, ¿usted me puede atender? No, señor. Usted va a sala de emergencia con una condición de emergencia. Claro. Entonces, es interesante, porque ya el Supremo había resuelto en el caso de Flores que los hospitales responden de forma directa por virtud de la Ley 35, que obliga a las salas de emergencia a estabilizar un paciente. Así que también hay una responsabilidad directa. Así que no es nuevo ese artículo 1541, ni tampoco es un error del legislador, como he escuchado públicamente que se ha dicho. Yo creo que el legislador lo pensó bien y lo ubicó dentro de un área de responsabilidad objetiva, que son 3 artículos, del 1541, el 1542 y el 1543. Así que tampoco es nada nuevo, lo único que se articuló legislativamente los pronunciamientos jurisprudenciales. Y ya habiendo establecido todo este marco regulatorio, profesor, ¿a qué entonces usted entiende que se debe el éxodo de médicos en Puerto Rico? Sí. Eso podemos... Sí, les puedo indicar que hay varias razones. Sí. Inicialmente se había planteado
y no hay una base científica para poder evidenciar ello, la cantidad de demandas. Eso resultó que empíricamente no era cierto. De hecho, las propias estadísticas de la OAT y las propias estadísticas del propio Colegio de Médicos e incluso de CIMET, el Sindicato Médico de Aseguradoras, ¿no? Que es la que le provee por disposición de ley, le facilita a los médicos su póliza de impericia médica, ¿no? No establecen que esa sea una razón del éxodo. Hay múltiples razones, no es una sola razón, hay un conjunto de razones. Yo creo que actualmente, y se recoge precisamente en el historial legislativo, en la exposición de motivos de la Ley 47 que les hablé anteriormente, se recoge como un elemento fundamental el tratamiento de las aseguradoras de planes médicos a los médicos. La intervención con su juicio clínico, su juicio médico, la intervención indebida. Porque un plan médico, si el médico cometió un error en el medicamento que le recetó, pues el plan médico sí puede llamar atención al médico. Mire, usted cometió un error. Si el médico no codificó correctamente la receta o el tratamiento, pues eso, los planes médicos, como aseguradora al fin, tienen derecho y más el derecho, la obligación de resolver eso. De eso no se trata. Es cuando intervienen con el tratamiento médico, cuestionan el tratamiento médico o incurren en unas prácticas lesivas a la práctica médica. Auditorías injustificadas, cancelaciones de contratos, no credencialización, no aceptación de pertenecer al plan médico. Eso es una de las causas principales por las cuales los médicos se fueron. Segundo, muchos médicos se quejan, y con razón, de que las tarifas que pagan los planes médicos en Puerto Rico son irrisorias. Yo he vivido eso, yo he representado a médicos frente a planes médicos en esas circunstancias, y eso es un criterio bien importante. Segundo, muchos médicos, afortunadamente nuestros médicos se forman en la medicina norteamericana, ¿no? Y nuestros médicos están credencializados y pueden, médicos mañana mismo, coger sus maletas, irse a trabajar en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Y obviamente reciben usualmente mejores compensaciones en fuera de Puerto Rico. También tienen más riesgos porque las demandas de impericia médica ya son millonarias y en Puerto Rico esa es la excepción. O sea que también, y en muchas de las jurisdicciones no hay tantas inmunidades como hay en Puerto Rico, que los protegen también, ¿no? O tantas limitaciones de cuantía como hay en Puerto Rico, tantos topes. O sea que es todo una situación. Así que para la contestación corta a una explicación larga, hay múltiples factores que hacen que los médicos se vayan de Puerto Rico. En mi opinión, fundamentalmente son económicas. Y de condiciones de trabajo. Qué bueno que habla de la compensación, porque esa era la próxima pregunta que teníamos, pero es más bien dirigida a la compensación pues que pudiesen recibir las partes demandantes. Sabemos que, y usted va a abundar mucho más de eso, sabemos que en Puerto Rico, pues, sin entrar a las reclamaciones que son contra el Estado, en nuestra jurisdicción entiendo que hay ciertas limitaciones en cuanto a cuánto se le puede otorgar a una persona, si hay que hacer una comparación, si hay un caso recientemente del Supremo que haya cambiado esa normativa, y por qué algunos litigantes o partes demandantes preferirían presentar las reclamaciones de impericia médica en el foro federal con el acceso al jurado. Sí. Esa es una excelente pregunta. Esa es una pregunta de un seminario. La vamos a contestar lo más rápido y conciso y preciso esa pregunta. Bueno, primero que nada, hay que aclarar para aquellos que no son abogados que obviamente el Foro Federal es un tribunal con jurisdicción limitada, a diferencia
de nuestro sistema de tribunales, que es de jurisdicción amplia, completa. Es decir, que en Puerto Rico los jueces de primera instancia pueden ver todo tipo de casos que se puedan presentar. En el Tribunal Federal es muy limitado. Además de que tienen más recursos, tienen menos casos, ¿ves? Porque su jurisdicción es limitada y solamente se va al foro federal cuando hay una ley federal, una constitución, alguna disposición constitucional, una disposición reglamentaria que esté en controversia, confiere unos derechos, etcétera. Eso es lo que se conoce como un federal question, una cuestión federal, ¿no? La otra forma en que tú llegas a presentar un caso federal es lo que se conoce como la doctrina de la diversidad de ciudadanía. Y no estamos hablando de la ciudadanía norteamericana, la ciudadanía nacional, no. Sí. Cuando se habla de ciudadanía, en esencia estamos hablando de domicilio, ¿no? Es cuando hay personas de distintos domicilios o de distintos países que tienen una controversia. Por ejemplo, muchas veces aquí se habló del turismo médico como una gran idea económica y se olvidó mencionar que cuando tú traes pacientes que son extranjeros a Puerto Rico y ocurre un daño de impericia médica, al médico lo van a demandar en el foro federal. ¿Por qué? Porque el paciente es residente fuera de Puerto Rico, de un estado fuera de Puerto Rico o de un país, y el médico es residente de Puerto Rico. Esa es la perfecta diversidad de ciudadanía. Se radica en el foro federal. ¿Y por qué el foro federal es mejor? Bueno, es más rápido, un poquito más rápido. Últimamente está muy congestionado también. Es un poquito más rápido, pero tiene el jurado. Y el jurado es el que decide la compensación. Y para que un juez cambie la cantidad que dé un jurado en compensación, tiene que ser excesivamente, y aplica una doctrina complicada que se llama el remititur, que tiene unas limitaciones. O sea, los jueces no pueden intervenir como regla general con el jurado. Así que si un jurado entendió que una fractura de un brazo y luego la operación le causó un daño por impericia médica y le dejó un 10 o un 15% de impedimento en la movilidad del brazo, probablemente en Puerto Rico eso, una compensación daría a un juez 25, 30 mil, 35 mil dólares. Un jurado puede dar 200 mil, 300 mil, $500,000 y el juez federal o la jueza federal se vira para atrás y dice, eso es perfectamente válido. No es outrageous, ¿sabes? Es perfectamente válido. O sea que, ¿por qué? Porque la compensación la dan 6 personas, 6 seres humanos que se identifican. También yo he visto casos en el Tribunal Federal donde ha habido unos daños espantosos y el veredicto ha venido de cero porque el jurado entendió que no había impericia médica o no había responsabilidad. O sea, no crean que es una lotería que se gana el paciente, ¿no? En los casos hay que trabajarlo, ¿no? En el foro estatal, como es compensatorio y la compensación la establece el tribunal, se establecieron unas guías ya hace aproximadamente unos 10 o 15 años, que empezaron con el caso de Herrera Bolívar, luego con el caso de Confesor Rodríguez versus Hospital Dr. Susoni, el famoso caso de Fresenius, y recientemente el caso de Pamias. Hay 4 casos que establecieron en esencia una fórmula basada que en la prueba que se tenga, es importante la prueba del caso, la evidencia. 2, los precedentes del Tribunal Supremo, no las decisiones del apelativo, los precedentes del Tribunal Supremo. Y si son muy remotos, hay que, con una fórmula matemática, hay que traer a su valor presente. Así que, por ejemplo, si en un caso de una fractura de nariz, donde le cogieron 3 puntos en la nariz y tuvo una hinchazón por 2 semanas, en 1940 le dieron $500, pues en el 2025 no vale $500. Hay que actualizar eso y a base de esa fórmula pues podrán ser, no sé, por dar ejemplo, 25, 30 mil dólares. Entonces, eso, el Tribunal Supremo en el caso de Fresenius dijo que era obligatorio que los jueces utilizaran esa fórmula. Y nosotros que somos practicantes sabemos
que si el Supremo se lo ordenó a los jueces de primera instancia, los jueces de primera instancia nos lo ordenan a nosotros los litigantes Claro. para ilustrar al tribunal. Y esa fórmula matemática, en esencia, hay que hacerla para traer unos valores. Eso nos lleva a que si los precedentes son, no quiero usar la palabra conservador, porque esto de conservador y liberal a veces es una trampa. ¿No? Si es muy tímida, muy mínima, pues si los precedentes son mínimos, pues vas a traer una compensación mínima, ¿no? Y ahí es que estriban muchas veces los problemas de los casos de impericia. Por ejemplo, el caso de Fresenius es un caso que es una buena opinión, muy bien escrita, pero es un caso que duele en el alma. El tribunal de primera instancia le dio a un viudo $45,000 por la muerte de su esposa. De impericia médica, producto de impericia médica. El Supremo revoca y lo aumenta a $90,000. Aún $90,000 por la muerte de un esposo, de una esposa. Y digo es porque el caso era de una esposa. Sí. Uh-huh. El caso a los hijos, el Tribunal Supremo le aumentó a $45,000. Entonces, pagarle a un hijo $45,000 por la muerte de su esposa, por la muerte de su madre. Y claro, el planteamiento es, esto no es un derecho punitivo, no es un derecho para hacer dinero, es compensatorio. Sí, estamos claros. Pero hay un elemento de compensación de cuál es el daño verdadero. Y yo creo que uno de los grandes problemas y grandes retos del Tribunal Supremo, y ahora tenemos dos magistrados nuevos, y nuestra muy humilde invitación es no solo a ellos, sino a todo el tribunal, a que le dé una mirada a que sin abandonar el carácter compensatorio, se actualicen las compensaciones, porque muchas veces los casos de impericia médica no son costo efectivos. Lo que hay que pagarle al abogado, lo que hay que pagarle a los peritos, los costos de litigación, las deposiciones que hay que tomar, el tiempo que toma. Si resulta que en el análisis la compensación son $50,000 basado en Fresenius, y tú te vas a gastar 75 entre peritos y abogados, tú no vas a radicar ese caso. Y mientras tanto tienes a una persona con un daño producto de una impericia, porque estamos partiendo de la premisa de que el perito que contrataste determinó que había impericia. Pero no puedes tocarle la puerta al tribunal porque es muy caro llegar al tribunal. Eso, en mi libro, muy respetuosamente, es un fracaso a la justicia. No, y que muchas veces, también a veces los pacientes buscan que el abogado lleve a contingencia este tipo de casos. Sí. Que entonces el abogado tendría que estar preparado económicamente para esos costos. Leslie, prácticamente es el 100% de los casos. O sea, son a contingencia, y tú tienes abogados como este servidor que ha estado por muchos años, que estamos 5 años, 6 años litigando sin cobrar un centavo. Wow. Con riesgo de perder el caso, como lo hemos perdido, y viene cero, pues se acabó el tiempo, pero esa es tu contingencia. Claro. Esa es tu contingencia, para eso lo hiciste, ¿no? Y la contingencia, como sabemos, el tribunal lo ha validado. Nos dice que lo debemos hacer por escrito, etcétera, pero es una forma de contratación. Y la inmensa mayoría, en mi experiencia de 30 y tantos años, de los pacientes que sufren daños por impericia médica no tienen los recursos para litigar. No los tienen. Son muy pocos los clientes que tienen, licenciado, aquí tiene $75,000 para litigar el caso. Eso uno sueña con esos clientes. Esa no es la verdad, esa no es la realidad. Y hablando, ya hablamos de lo que es la compensación cuando la parte que reclama es un ente privado, pero ¿y qué si fuese contra el Estado? ¿Hay algún límite de compensación? Sí, excelente pregunta. Esa se me había quedado de la anterior. Gracias, licenciada, por recordármelo. Bien. Recordarán que, y ustedes lo estudian en los cursos básicos de daño y un poco en Derecho Constitucional,
la figura de la inmunidad del Estado, ¿no? Claro. Que es una figura que viene del derecho del common law, porque el rey era hijo directo de Dios, y como era hijo directo de Dios, el monarca no tenía nunca responsabilidad. El rey nunca hace nada mal. Por eso era inmune. Eso fue abandonado, porque esa es la monarquía, por eso hubo una revolución francesa, ¿no? Entonces, ese concepto con el Estado liberal se eliminó, ¿no? Pero en Puerto Rico lo que se utilizó fue una figura de eliminar la inmunidad, la década del 50 del siglo pasado, pero establecer unos límites de compensación. ¿Qué significa eso? No es inmunidad, y el Supremo ha sido bien claro, y muchas veces vemos proyectos de ley que confunden limitación de cuantía con inmunidad. Inmunidad es ausencia de responsabilidad. Por más que tú, con la intención del mundo, quieras causar un daño, si eres inmune, no respondes. Y ahorita les voy a hablar de la proliferación de inmunidades que hay en Puerto Rico. La inmunidad es la excepción. Y así lo ha dicho el Tribunal Supremo y así lo recoge la doctrina. Porque hay un principio de que el que sufre un daño tiene el derecho de reparársele ese daño. ¿Okay? Es una máxima desde el derecho romano. ¿Okay? Porque la víctima no escogió sufrir el daño. Si incurrió en un grado de culpa, aplica la negligencia comparada, como todos conocemos. Claro. Pero la víctima no escoge el daño. ¿Okay? Por lo tanto, tiene derecho a ser compensado, a reparársele. Bien. Cuando hay inmunidad, hay ausencia de responsabilidad. Y eso es la excepción, y así lo ha dicho el Tribunal Supremo. De hecho, el Tribunal Supremo ha dicho más. Ha dicho que la inmunidad debe ser legislada. Y debe ser legislada tomando en consideración criterios de fuerte política pública. Porque es la excepción. La limitación de cuantía no es inmunidad. El ente responde, pero solamente habrá de responder por unos límites monetarios que el Estado ha establecido. Y la famosa ley 104, la ley de pleitos contra el Estado, establece que el Estado responderá en los casos de daños y perjuicios, regla general, hasta un máximo de $75,000 a un máximo agregado de $150,000. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, licenciado, si los daños míos son de $3 millones? Valen $3 millones. Pues el tribunal emite una sentencia por $3 millones, la justifica, basado en Fresenius, bla, 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 y entonces dice, pero solamente podemos condenar por 75. O sea, lo ajusta. ¿Okay? Eso se hizo, como les dije, en el siglo pasado para el Estado. Pero esa fue la llave para ir protegiendo entidades y personas. Se justificaba para el Estado. ¿Por qué? Obviamente el Estado, pues había un interés de que el Estado responda en daño, pero también, pues, las arcas del Estado no se vean afectadas por tanta litigación. Claro. Y esa era la controversia. Pues después incluyeron a los municipios, incluyeron a la Universidad de Puerto Rico, y por ahí siguieron incluyendo una serie de entes hasta que llegaron a los hospitales y llegaron a los médicos. Y entonces, desafortunadamente, en una crítica constructiva a la Asamblea Legislativa, y lo ha dicho el Tribunal Supremo, hay una opinión, me parece que fue de la juez Pavón Charneco, donde llama la atención sobre eso. Dice, pero aquí se mezclaron las cosas. Han cogido un articulado del Código de Seguro y han mezclado inmunidad con limitación de cuantía cuando son dos cosas distintas. El Tribunal Supremo lo ha establecido claramente. Inmunidad es una cosa y limitación de cuantía es otra. Entonces empezaron a darle inmunidades a algunos médicos, con la idea de retenerlos para que no se fueran de Puerto Rico porque no iban a ser demandados. Inicialmente eran médicos que estaban vinculados a programas académicos. Hay cierta justificación, están en la formación. Mientras sean profesores, pues no deben responder porque están en el proceso de educación. Pero así fueron incluyendo. Pues ya no. Ya los que trabajan para el Estado. Ya los que son contratistas del Estado. Ya los que tienen privilegios en algunas instituciones. Y ha habido una proliferación gigantesca
de excepciones donde hay inmunidades y limitaciones de cuantía. ¿Qué implica esto? Que aun cuando sean entes privados, si le aplican esas legislaciones, van a tener un efecto como si hubieras demandado al Estado. Pero peor aún, el Estado no es inmune. Muchos de estos médicos son inmunes. Entonces, ese es otro problema de acceso a la justicia. Porque tú puedes tener la desventura de ser un paciente en uno de estos centros que tienen inmunidad privados o que tienen limitación de cuantía con médicos que te atendieron que tienen inmunidad y haya habido una impericia médica y cuando ese paciente vaya a reclamar, pues, perdone que los use ejemplos, no puedo ir en contra de la doctora Correa porque es inmune, no puedo ir en contra del doctor aquí porque es inmune, no puedo ir en contra de la institución porque es inmune, puedo ir en contra de este otro, pero tengo una limitación de 70. Y entonces te quedaste, como dicen en el campo, te quedaste dao. Pero no es dao, te quedaste sin acceso a la justicia. Y entonces usted mencionó o hizo una distinción entre empleados del Estado y contratistas. ¿Todos los contratistas estarían cobijados por las protecciones de la ley o médicos que se dediquen a algunas especialidades? Inicialmente la ley estableció unas especialidades particulares, trauma, ginecología, ortopedia, que eran realmente los médicos que eran más demandados, porque eran las especialidades con más riesgo. Eso hay que reconocerlo. La ortopedia es una especialidad con mucho riesgo, la cirugía es una especialidad con mucho riesgo, la obstetricia son especialidades de mucho riesgo. Entonces se fueron moviendo para esas protecciones. Pero hay otras que ya pues sencillamente ya no es tanto por la especialidad, sino por el vínculo que puedan tener. La última legislación que ocurrió durante la declaración de la pandemia es la inmunidad que se da en declaraciones de pandemia durante la pandemia por médicos que estaban atendiendo pacientes vinculados a la pandemia. El estatuto tenía unos conflictos porque hablaba de inmunidad, pero realmente en el contenido era limitación de cuantía, pero decía que si la actuación era por actuación de impericia no aplicaba la inmunidad. Entonces ¿para qué estaba, no? La construcción de la medida no era la más correcta. Hasta donde tengo entendido, creo que no hay ninguna opinión del Tribunal Supremo que haya interpretado esa disposición. Obviamente, esa inmunidad, limitación de cuantía, perduraba hasta que estuviera el decreto de pandemia. Yo tengo entendido que ya ese decreto, ya el estado de emergencia se eliminó, pues por lo tanto ya la ley por su propio peso es inaplicable. Y qué bueno que lo trae, profesor, porque de hecho tengo hasta casos personales. Por ejemplo, mi papá fue una persona que falleció en el tiempo de la pandemia y él llega al hospital por un dolor fuerte que tenía en el pecho, era que tenía una costilla perforándole un pulmón. Lamento mucho. Y la realidad es que no le hicieron ni una placa ni nada. Y ahora entonces usted está trayendo a colación que es que precisamente para ese tiempo se aprobó una inmunidad que, si venimos a ver entonces, al igual que él, me imagino que hubo muchas personas que entonces remedios tenían en esa circunstancia. Ninguna. Por eso, el estatuto no era muy claro, porque hablaba de inmunidad, pero entonces también disponía sobre los límites de cuantía. Por lo tanto, como dijo el Supremo en el caso de Torresola, inmunidad es una cosa, ausencia de responsabilidad, limitación de cuantía, hay responsabilidad, pero no podemos condenar a un pago mayor de 75 o 150. Pero también ese estatuto decía, no aplicará si incurre en impericia médica o violación a los estándares médicos. Pues entonces no aplican impericia. O sea, una construcción que no es la mejor, que invitamos a la legislatura que, a mi juicio, que la debe eliminar, porque es público que ya yo soy un fuerte opositor a las inmunidades de todo el mundo, incluyendo las del Estado. Comparto ese sentimiento. Pero no voy a comentarlo, pero tengo un casito reciente que pues tiene que ver con eso de las inmunidades. Pero le pregunto, profesor, yo ya
aunque vayamos un poco para atrás, usted había mencionado el consentimiento informado. Para Sí. aquellas personas que no conocen este concepto de consentimiento informado, ¿en qué consiste? Bueno, el consentimiento informado académicamente, y yo creo que la licenciada Correa se acordará, es de los temas más que a mí más me apasionan, de mis favoritos, es del área de impericia médica, donde más me gusta, ¿no? Porque envuelven aspectos, incluso aspectos constitucionales. Consentimiento informado en esencia no es otra cosa que la información mínima que debe recibir un paciente para estar en posición de autorizar un tratamiento médico. Fíjense de lo que estamos hablando, autorizar. El paciente es el que autoriza. El concepto del consentimiento informado esencialmente viene del common law. Y viene de la figura del tort intencional, que era el assault and battery. Dicho en español, es la agresión civil. Cualquier contacto con tu cuerpo que tú no lo autorizas es una agresión civil. Si yo le pongo a usted un dedo en el hombro y usted no me autorizó, yo cometí agresión civil. ¿Qué daños le causé? Bueno, a lo mejor ninguno, porque lo que hice fue que le puse. Así que si yo, médico, intervengo con su cuerpo sin que usted me autorice, es una violación al consentimiento informado, y si eso causa un daño, usted tiene derecho a iniciar una acción. Ahora bien, consentimiento informado requiere de un mínimo de información. Y el Tribunal Supremo, en el caso de Sepúlveda Arrieta, un caso importante, establece cuáles son los mínimos de información que un paciente debe recibir para poder ejercer su derecho a consentir. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Tratamientos alternos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la prognosis? Una serie de información mínima que al paciente hay que dársela. Si el médico no da esa información y el paciente sufre un daño, puede reclamar. Ok. Ese fue el caso de Sepúlveda. Pero entonces, en el año 2010, llega un importantísimo caso. Quizás una de las decisiones más emblemáticas del derecho de pacientes en la historia del Tribunal Supremo. Y es el famoso caso de Lozada versus Testigos de Jehová. En una opinión de mi mentor, ya como juez presidente, y al filo de casi cumplir sus 70 años y tener el retiro mandatorio, el juez Hernández Denton escribe una joya jurídica, ¿no? Es el caso de Lozada versus Testigos de Jehová, en la clásica controversia médica o legal de los pacientes testigos de Jehová, que ustedes saben que por convicciones religiosas no aceptan un tratamiento médico basado en transfusiones o derivados de sangre, ¿no? Se da una controversia, que no voy a entrar en detalles. Entonces llega al Tribunal Supremo la controversia, y el Tribunal Supremo por primera vez establece en Puerto Rico el derecho constitucional a la autodeterminación corporal. ¿Qué significa eso? El derecho constitucional basado en el derecho a la intimidad, a la honra, a la reputación, a la toma de decisiones personales basados en nuestra Carta de Derechos, ¿no?, de la Constitución. El derecho de todo paciente a consentir o rechazar un tratamiento médico sin sujeción de condición médica alguna, aunque ello conlleve la muerte. Esa decisión fue importante y marcó todo un nuevo ordenamiento sobre los derechos de los pacientes a nivel constitucional. Es decir, el paciente es el que decide, el que conoce es el médico, el que sabe es el médico, el que tiene la técnica quirúrgica o la técnica de tratamiento es el médico, el que uno acude para que nos ayude es el médico, pero todo eso tiene que ajustarse al derecho constitucional del paciente. Y esto viene de decisiones del Tribunal Supremo, el famoso caso de Cruzan en la década del 90, donde se estableció por el Tribunal Supremo
ese derecho constitucional. El Estado tiene unos intereses apremiantes, que la opinión los discute, ¿no? Pero ese derecho es bien importante. ¿Por qué? Porque si el médico le dice al paciente, mire, hay que darle este tratamiento y le explica las razones. Y el médico cumple a cabalidad con su obligación de darle información. Y el paciente le dice, no, a mí usted no me da. Como el caso de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová exoneran a los médicos y a las instituciones en caso de ellos sufrir algún daño como consecuencia de respetar su voluntad, que en el caso de ellos es religiosa, pero también es médica, porque ellos también proveen alternativas médicas, ¿no? Pero el caso no se limita a los pacientes testigos de Jehová. Nosotros todos tenemos ese derecho. Y créanme que cómo se ejecuta en la práctica, a través de la redacción de escritos, como por ejemplo el llamado Living Will o el testamento vital, que es el acta de manifestación anticipada de voluntad para tratamiento médico, a través de un poder duradero, a través de un testamento, donde tú dices, y nosotros en el colegio de abogados y en mi práctica privada hemos miles, no miles, pero muchos documentos sobre eso, y usted encontrará cosas fascinantes. Fascinantes desde el punto de vista intelectual. Mucha gente dirá, bueno, horrorosa. Por ejemplo, la cantidad de pacientes que no quieren entubar. Y los ponen por escrito. A mí no me entuban. A mí no me dan transfusiones de sangre. ¿Usted es testigo de Jehová? No, es que yo no quiero transfusiones de sangre. Bueno, no resucitación. Tratamientos bastante invasivos como las quimioterapias ya en etapas ya terminales. Pero lo ponen por escrito. Entonces, el médico y la institución hospitalaria no tiene otra alternativa. A pesar de que eso vaya en contra de su ciencia médica, a pesar de la formación del médico de salvar al paciente, de curarlo, tiene que respetar esa voluntad del paciente. Ahí yo decía, había comentado a veces en seminarios que he dado para estudiantes de medicina, que ahí es donde los caminos del derecho y la medicina a veces no van juntos, sino van bastante separados. Y me planteaban los médicos, bueno, ¿y qué tal con el juramento de Hipócrates nuestro? Bueno, ellos tienen el juramento de salvar a un paciente, ¿no? O de curarlo. Bueno, eso ha sido variado un poco en tratados internacionales donde se ha eximido, exonerado a los médicos de incumplimiento con el juramento de Hipócrates, siempre y cuando cumplan con la voluntad del paciente. Y le pregunto específicamente respecto al consentimiento informado, ¿cuándo un médico estaría obligado a proveer el mismo? Y si habrían entonces algunas instancias en donde no necesariamente el médico va a tener que obtener el consentimiento informado para intervenir con el paciente. Una excelente pregunta. Bueno, como toda regla general, tiene sus excepciones. Claro. La primera es la emergencia médica. Hombre, si tú vienes con un paciente con una emergencia médica, el médico va a atender al paciente para salvarlo. Y hay leyes que te establecen la definición de emergencia médica, que es una definición de la ciencia médica. Por ejemplo, hay una ley federal que se llama EMTALA, el Emergency Medical Treatment and Labor Act, que define lo que es emergency condition, ¿no? Y pues lo define, pero esa definición no es otra cosa que la definición médica de emergencia médica, ¿no? Pues, hombre, llega un paciente con un ataque al corazón, un infarto al miocardio, que no puede decir palabra alguna, está prácticamente inconsciente. Pues, tú no vas a dejar de atenderlo, de salvarlo, porque, hey, levántese para que me firme el acuerdo. Hombre, no, un paciente que viene con un balazo que se está muriendo, oiga, no lo voy a atender hasta que no me firme. No, la emergencia médica es una excepción al consentimiento informado. Hay otra excepción que se llama el estado de aprehensión, que cuando el paciente, quizás decirle la información completa le pueda causar un efecto psicológico que afecte. Esa excepción es muy rara, pero la doctrina la reconoce. Esas son las excepciones. ¿Cuándo? Desde que el paciente es atendido por el médico. Ahí
ahí opera el consentimiento informado como regla general. Y lo vemos que los médicos con una práctica correcta utilizan escritos donde se supone que la persona firme. Ahora bien, y en los hospitales, cuando vas a ir a sala de emergencia o cuando vas a un proceso de hospitalización, te dan los llamados papeles de consentimiento informado, claro, que no son otros. Ahora, hay una práctica muy mala de entregártelos en blanco. Y a veces firmamos las cosas en blanco. Eso no es una práctica correcta, ni es una práctica jurídica. Porque usted firmó en blanco un papel de consentimiento informado y después aparecen que le explicaron desde la operación de la cabeza hasta el dedo pequeño del pie. Y eso no es real. ¿Ok? Así que lo mejor para los pacientes es, no póngame ahí cuáles son los riesgos. Póngame por escrito y yo lo firmo y ya entendí lo que es el consentimiento informado. Pero opera desde el momento en que el paciente es visto por el médico. Y le pregunto, en cuanto a, yo he visto que en ocasiones hay personas, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo en sentido peyorativo ni nada, simplemente para que nos pueda ilustrar. Hay personas que son testigos de Jehová, o he visto personas específicamente que practican esa religión, que en ocasiones tienen como un carnet que los identifica como miembros, ¿verdad?, de la religión. ¿Qué tendría que hacer el médico en esa instancia, en sala de emergencia, si la persona llega con este carnet? Tendría que, por ejemplo, si habría que transfundirle sangre, ¿se tendría que abstener de esa transfusión de sangre o qué tendría que hacer ahí? Ese es el caso de Lozada, ¿no? Yo no sé si tienen un carnet. Hay otros pacientes que no son testigos de Jehová que sí tienen, por ejemplo, unos collares si son diabéticos, si tienen alguna otra condición, epilepsia o lo que fuera, que realmente es un aviso para saber, o otros tienen el tipo de sangre. Yo sí sé que los testigos de Jehová sí tienen un documento, que es una declaración jurada, y eso fue lo que se ventiló en el caso de Lozada. Claro. Era una declaración jurada que establecía que eran pacientes testigos de Jehová, que no aceptaban ese tipo de tratamiento basado en transfusiones de sangre, que exoneraban de responsabilidad al hospital y al médico por cualquier daño que ellos sufrieran como consecuencia de cumplir con su voluntad. Pero también se estableció, y así surge del caso, el llamado consentimiento subrogado, que no era otra cosa que el nombramiento de un apoderado en caso de que la persona, un mandatario, habla el tribunal, en caso de que la persona no estuviera consciente y se pudiera expresar. En el caso de Lozada fue interesante, porque en el caso de Lozada el hospital respetó la voluntad del paciente. La controversia en el caso de Lozada se da porque la cónyuge del paciente, la esposa del paciente, no era miembro de los testigos de Jehová. Y el paciente estaba politraumatizado, no estaba en estado vegetativo persistente, ni estaba en peligro inminente de muerte, pero estaba golpeado. O sea, había sido un accidente de tránsito. Estaba muy agolpeado y estaba en unos niveles de inconsciencia, ¿no? Entonces, pues, el hospital recibe la información de que es paciente testigo de Jehová, recibe el documento y activa su protocolo para este tipo de pacientes. Y la esposa es la que acude al tribunal mediante una acción interdictal, y ahí es que se traba la controversia, ¿no? Pero curiosamente en el hospital, yo tuve casos antes de ese donde el hospital y el médico no cumplía con la voluntad de los pacientes testigos de Jehová, y las controversias fueron otras. Pero en Lozada no. En Lozada el hospital sí cumplió con el protocolo de los pacientes testigos de Jehová. Que vuelvo y les repito, después del caso de Lozada, ya no es el caso de los testigos de Jehová, es el derecho de todo paciente. Claro. Ese es un tema muy interesante y me imagino que a la profesión médica le debe chocar, porque claramente ellos están entrenados, claro, para salvar vidas, para hacer bien. Entonces, pues me imagino que le choca. Y antes de pasarle el tema del consentimiento informado, o sea, para yo entender, pudiese, porque usualmente cuando hablamos de acciones de daños, pues uno esperaría que haya un daño, pero pudiese ser que en un caso que algún profesional de la salud viole lo que es el consentimiento informado y aún incurra en responsabilidad profesional, a pesar de que
la paciente o el paciente se benefició del tratamiento. Sí, puede darse. Son casos raros, pero puede darse. Ahora, el asunto es cuál es el daño causado. Muchos casos de consentimiento informado, y a mí me ha pasado que he tenido clientes, ¿sabes? Personas que buscan asesoramiento y hay claramente quizás una violación al consentimiento informado, pero no hay daño. No hay daño. Y entonces, pues no hay una reclamación. Acuérdese que toda una reclamación en daños y perjuicios, que se tienen que dar los tres elementos. Tiene que haber un daño como consecuencia del acto negligente. En este caso, el acto negligente sería ¿cuál? La violación del consentimiento informado. Así que, si no hay daño, pero que el médico incumplió. Bueno, pues usted tiene quizás otro recurso, que es ir a la Junta de Licenciamiento y poner una querella al médico porque el médico no siguió sus instrucciones o lo que fuera. Eso es otro cantar. Pero judicialmente, en litigio, para que responda en daño, tiene que haber un daño y el nexo causal con el incumplimiento, con la violación al consentimiento informado. Y le pregunto, profesor, ¿qué usted le recomienda, ya que usted tiene tantos años de experiencia en esta área, qué usted le recomienda a esos abogados y abogadas que se dedican a la litigación de impericia médica? ¿Cuáles son los do's and don'ts? Bueno, yo no le tengo que recomendar mucho porque hay muchos abogados fantásticos de impericia médica. Es un gremio muy pequeño, de excelentes abogados en ambos lados, ¿no? Hay excelentísimos abogados de defensa, de médicos y de hospitales, excelentísimos abogados. Yo he estado en ambos lados, ¿no? He sido abogado de médicos, he sido abogado de hospitales y he sido abogado de pacientes. Hay abogados que son exclusivamente de pacientes y yo les respeto sus preferencias, que son abogados que no hay que decirle absolutamente nada. Todo lo contrario, me pueden enseñar a mí. Igualmente en abogados de defensa. Yo creo que más bien la pregunta debe ser dirigida a aquellos que quieran incursionar en la práctica de la litigación de impericia médica. Lo primero es que tienen que ser personas muy estudiosas. Muy estudiosas. Se tienen que preparar muy bien para los casos, porque vuelvo y repito, el 99.9% de los abogados de defensa son muy competentes. El 99.9% de los abogados de impericia médica que se dedican a impericia médica son muy competentes. ¿Okay? Y eso lo digo sin temor a equivocar. ¿Okay? Hay unos que son más y unos que son menos. Eso, en todas las profesiones son así. Pero es un grupo muy selecto, ¿no? El que quiere incursionar tiene que estudiar. Tiene que estudiar bien su caso. Tiene que tener recursos, desafortunadamente. Tener recursos para invertir o que su cliente tenga recursos. Tiene que buscar buenos peritos. No puede buscar malos peritos. Y eso también lo digo en defensa. En defensa hay unos peritos que son espantosos. Hay peritos buenísimos, hay peritos que no sirven para nada. Y en el lado de los demandantes hay peritos fantásticos y hay peritos que no sirven para nada. Tiene que buscar un buen perito. Buenos peritos cuestan. A veces hay que ir a Estados Unidos a buscarlo. Y no todo lo que viene de Estados Unidos son buenos peritos. Tiene que ser muy selectivo, buscar esas credenciales de esos peritos y tenerlo. Segundo, tiene que aprender de medicina, pero no convertirse en médico porque usted no es médico. Jamás. Y a veces se creen que porque llevan 2 o 3 casos saben un montón de medicina. No. El médico es el médico, el hospital es el hospital. Usted es abogado. Y al igual que si usted está llevando un caso de impericia de arquitectura, usted tiene que aprender unas cosas básicas de arquitectura para poder representar bien a su cliente, pero usted no es arquitecto. ¿Ok? Ese detalle es importante, ¿no? Hay que bajar un poco el ego, las expectativas, ¿no? Estudiar, saber que los casos se tardan, hay que tener paciencia, ¿no? Y preguntar. A mí me pueden preguntar, yo no tengo ningún problema. En el Colegio de Abogados hay una comisión de salud. Estamos disponibles. En este bienio yo la vuelvo a presidir.
nuestra presidenta Vivian de Arunox me nombró, y tengo un grupo de comisionados, tengo estudiantes fantástico. Confianza, nos pueden llamar. Nosotros no podemos emitir opiniones de casos, ni representar tampoco, ese no es el rol de la comisión, pero sí podemos ayudar, asesorar a esos nuevos litigantes, a otros abogados, llámenlo. Como regla general, los abogados somos un gremio que nos comunicamos y nos podemos ayudar. Igualmente, si vas a entrar en el área de defensa, siempre la mejor recomendación es que trabajes con bufetes que se dedican a esto. Hay unos bufetes de primera en Puerto Rico, donde puedes empezar como law clerk, como oficial jurídico, y luego pues una posición de asociado. Y aquí hay esos abogados experimentados de 30, 40, 50 años en la litigación, que han visto de todo y son unas enciclopedias calladitas, son unas enciclopedias ambulantes, ¿no? Así que eso serían mis recomendaciones, más que nada a los nuevos integrantes de este tipo de litigación. Y antes de, ¿verdad? El último tema que me gustaría abordar antes de que este episodio, para mí debe ser un episodio de 5 o 6 horas, es que el tema está tan interesante, a mí me apasiona, y escucharlo a ustedes, verdad que es un deleite, pero gracias. Tuvimos la oportunidad de hablar, ¿verdad?, de lo que es el Código Civil que regula este tema. Hablamos de la Ley 47, de la Ley 104, pero si fuésemos a hacer una mirada o a hacer una introspección en lo que está pasando actualmente en la legislatura, ¿hay algunas medidas legislativas que se estén dilucidando actualmente relativas a este tema? Sí, gracias por preguntarlo, porque precisamente cuando estábamos hablando del artículo 1541 de la responsabilidad objetiva, en aquellos dos supuestos, el de franquicias médicas y el del paciente que acude sin referido médico, hay un proyecto de ley que se ha presentado en la legislatura, el PDLAS 43, que pretende derogar esas disposiciones, eliminarlas del artículo 1541 y moverlas al artículo 1540, que es el de responsabilidad vicaria. Poner esas dos instancias como responsabilidad vicaria. La semana pasada se celebraron vistas públicas en la Comisión de lo Jurídico que presidió la senadora Roxana Aguilú, y nos invitaron. El Colegio de Abogados participó a través de nuestra Comisión de Salud y la Comisión de lo Civil que preside la profesora Fraticelli, desafortunadamente la doctora Migdalia Fraticelli, ex jueza del Tribunal de Apelaciones, que endosó también nuestra ponencia en oposición al proyecto de ley. Desafortunadamente no tuve el honor y el privilegio de que la profesora Fraticelli me acompañara, porque estaba un poco indispuesta de salud. Me acompañó la licenciada Wanda Custodio, que fue vicepresidenta de nuestra comisión. Y fue una gran experiencia. La Comisión de lo Jurídico está muy interesada en el tema. Hubo varios senadores, incluyendo obviamente la presidenta de la comisión, muy interesadas, hicieron preguntas muy interesantes. Nosotros tuvimos la amplia oportunidad de exponer las razones por las cuales entendemos que esa medida no es necesaria, no debe ser aprobada. Más bien alertamos muy respetuosamente a la Asamblea Legislativa que lo que está tratando de hacer es una especie de revocación legislativa de dos precedentes. El caso de Zagardía, que es un caso muy bien pensado, y el caso de Flores, entre otros, ¿no? Sobre la responsabilidad de las salas de emergencias. Planteamos muy respetuosamente que la aprobación de ese artículo 1541 no era un error legislativo, ¿no? Invitamos a la Asamblea Legislativa a que no la considerara esa medida, sí. Y particularmente porque lo que sí debe hacer la Asamblea Legislativa es tratar de buscar un balance y atender más. Hay que proteger a la clase médica, nadie está en contra de eso. Hay que proteger a los hospitales, no hay nadie en contra de eso. Pero la eliminación de esta medida no afecta el ejercicio de la medicina ni el ejercicio hospitalario.
Y yo creo que hay que buscar medidas que busquen un balance para atacar el problema de falta de acceso a la justicia que tienen los pacientes, que es un poco lo que hemos discutido en el día de hoy. No, profesor, como última pregunta, porque es un tema muy interesante si nos dejaran que estuviésemos aquí hablando horas, pero por eso, si pudiese describirnos brevemente cuál sería el efecto de que en vez de una responsabilidad objetiva, fuese una responsabilidad vicaria. Entiendo, y usted me corrige, que es que los hospitales pudiesen decir, no, nosotros fuimos patrones diligentes, nosotros nos encargamos, y entonces así pudiésemos liberarnos de responsabilidad. Quisiera saber. Exactamente, lo contestaste correctamente. Sacaste 10 de 10. En términos sencillos, obviamente. La responsabilidad vicaria es un asunto más complicado, pero en esencia es eso, es que quita la responsabilidad directa que ya el tribunal había concedido en 2 casos, como el que habíamos hablado. Entonces, pues, en cierta medida lo que busca, lo que perpetúa es ese desbalance que hay entre la protección que tienen jurídicamente los hospitales y los médicos y la desproporción en términos de los derechos que tienen los pacientes. En esencia, lo que buscamos es que se trate de hacer un equilibrio, claro, donde se atienda el problema de acceso a la justicia. No para crear elementos punitivos a los médicos ni hospitales, nada de eso. Yo, como les dije, yo he sido abogado de médicos, tengo familiares médicos, tengo amigos médicos, tengo mis médicos a quienes adoro. Eso no es. Pero hay que crear un balance y hay un problema de acceso a la justicia con respecto a los pacientes. Bueno, profesor. Muchísimas gracias, profesor, por habernos dado la oportunidad. Espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones con Entre Colegas. Prontamente esperamos, ¿verdad?, extenderle una invitación, agradecidos por este tema que pudo abordar de manera muy competente, no solamente para beneficio de los miembros de la profesión legal, también para aquellas personas que pues no poseen, claro, el bagaje en cuanto al asunto. Así que agradecidos también a nuestros espectadores, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube como Entre Colegas Podcast. Nos pueden buscar y si les gusta nuestro contenido, denle like, denle share y compártanlo por favor con todas las personas conocidas para poder seguirles trayendo invitados del calibre del profesor Caro como tuvimos en el día de hoy. Así que sí, le queremos agradecer también a Microjuris por hacer posible este episodio y profesor, de veras que encantado, le extendemos una nueva invitación, esperemos que se pueda dar y nada, muchísimas gracias por su conocimiento y por compartirlo. No, claro, y sobre todo los tengo que felicitar por este proyecto. Gracias. Es un proyecto excelente, lo sigo, han tenido unos invitados de primera y unas entrevistas tremendas y creo que hacía falta este tipo de dinámica, ¿no? Y sobre todo de abogados tan competentes, jóvenes abogados competentes que son el futuro de la patria. Halagado, gracias. Muy bien, muchas gracias. Tuvimos que...